Muy buena noche tenga cada uno de ustedes en esta nueva entrega de su programa La Verdad os hará libres. En esta ocasión me acompaña nuestro hermano en la fe, Marvin Machán, y vamos a hablar precisamente de un espacio para jóvenes que claro, pues la Vicaría de Movimientos y Apostolados pues está abriendo la puerta. Bienvenido, Marvin. Buenas noches a toda la audiencia que nos está sintonizando en este momento, este bonito programa del Ministerio Isaías, ¿verdad? Mucho gusto. Gracias, Marvin. Pues qué bueno, ahí estamos para servirnos mutuamente, ya que esas son las enseñanzas que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Y más que todo, pues vamos a tocar un tema bastante importante que es sobre los jóvenes. Podríamos decir que en la actualidad, pues como que hay una resistencia, pero no sé cómo lo ve Marvin, una resistencia a integrarse, bueno, a muchas cosas, pero hablemos acerca de la fe de la iglesia. ¿Cómo se ve esto actualmente? Claro, por supuesto, yo creo que hay que entender la dinámica de los jóvenes desde su naturaleza, ¿verdad? Y la naturaleza también de la iglesia, porque creo que son dos, digámoslo de esta forma, dos mundos, por decirlo de alguna forma, dos mundos que en este momento no están coincidiendo, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, creo que el joven en este momento no está siendo tan atendido desde una necesidad básica, ¿verdad? Y es que a nosotros a veces se nos ha olvidado como iglesia ver al joven desde la parte integral, ¿verdad? A veces vemos todo desde la parte espiritual, pero también somos cuerpo y también somos alma. Entonces, de alguna forma el joven empieza a sentirse desatendido y busca esa atención en donde se les abre las puertas. Y lo más difícil o grave, digamos, que en estos momentos vemos una sociedad que le abre las puertas a los jóvenes, pero dentro de pandillerismo, por ejemplo, dentro de drogadicción o dentro de un mundo muy superficial que vemos en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, digamos, el mundo ha acaparado la audiencia de los jóvenes en este momento y siento que la iglesia no ha tenido en estos momentos un acercamiento de manera integral, ¿verdad? Si se da cuenta, el desarrollo del humano cuando empezamos como niños es un descubrir, ¿verdad? Incluso ahorita pues yo he estado viviendo una fase bastante bonita con sobrinos y sobrinas y uno se va dando cuenta que el ser humano empieza a desarrollarse y un descubrimiento. Y así como pasa ese descubrimiento de cuando empiezan a hablar, ¿verdad? A los 1 o 2 años, ya después empieza un descubrimiento de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Luego empiezan otras, digamos, otras dinámicas y así se va dando hasta llegar al tema de la adolescencia, ¿verdad? De la adolescencia, luego empieza a ver las primeras etapas de la adultez y si se da cuenta, y no me dejará mentir, ¿verdad, hermano? Nosotros seguimos aprendiendo dentro de la edad que tenemos, ¿verdad? Hay un constante desarrollo. Digamos eso a nivel general. Ahora, a nivel ya enfocándonos en los jóvenes, eh, no he, digamos, hay algunas dinámicas que no son atendidas, ¿verdad? Desde una comprensión, sino que a veces estamos muy regidos dentro de lo que establecen los 10 mandamientos y a veces los jóvenes lo ven como algo muy riguroso. Entonces dices, ¿para qué me abro de este lado si lo único que voy a hacer es que se me cierran las puertas o me siento acusado o me siento en una dinámica en donde no se me atiende realmente en lo que siento, ¿verdad? Entonces, creo que eso nos ha pasado de una forma general, ¿verdad? De que no vemos a los jóvenes de una manera integral y nos enfocamos solamente en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, al final el joven no conecta con su necesidad, ¿verdad? Con su necesidad, ¿no? Y esto es importante conocerlo y por qué no decir, pues saberlo también,
de que no es solo el espíritu el que hay que trabajar, sino también aquí van las emociones propias de los jóvenes, del desarrollo, como usted bien lo mencionó, pero también llaman la atención de que hoy todo nos lo han presentado como de una manera que las cosas se hacen rápido y para allá. Ejemplo, esta famosa plataforma TikTok, que quiere que la persona aprenda algo imposible en 15 segundos, ¿no? Y Claro. también tenemos Facebook que nos presenta los Reels y cree el joven que con eso ya aprendió bastante, pero no es así. Ahora, la iglesia ciertamente su labor es espiritual, se entiende, pero se mencionó este cuerpo, es alma también el joven, y cómo se puede, qué es lo que hace falta para que la iglesia capture esa atención del joven. ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que Mire, ellos solicitan o piden? Veámoslo así. yo creo que hay algo bien importante y de lo que no se habla mucho, y creo que es como la esencia del problema, ¿verdad? Porque podemos hablar de muchos síntomas, de muchas consecuencias, pero la síntesis de la problemática de lo que usted acaba de mencionar es el hecho que nos hace falta mucho el tema del discernimiento. Y el tema del discernimiento tiene que ver con saber escuchar qué es lo que Dios quiere. Porque si se da cuenta, digamos, la problemática del joven de hace 20 años es diferente a la problemática de hoy. Muy probablemente tengamos diferentes factores similares porque somos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la sexualidad en el joven es un tema que hace 20 años también es una problemática o fue una problemática, sigue siendo acá, pero digamos la dinámica es distinta, los medios son diferentes. De hecho, hace 20 años, por ejemplo, no teníamos la tecnología que ahora tenemos, ni la facilidad, ni tampoco un mundo tan sexualizado como lo tenemos ahora. Entonces, digamos, el problema es uno, ¿verdad? Podemos hablar de una problemática de jóvenes bastante marcadas porque el desarrollo del humano es así de marcado. Pero lo que nos hace falta es discernimiento para saber cómo podemos abordarlo en el hoy, ¿verdad? ¿Cómo podemos entrar a hablar con un joven desde la problemática que está viviendo hoy, ¿verdad? Y viendo cómo es que el mundo se está manifestando también acá. Entonces, ciertamente nosotros no tenemos como una capacidad de verlo porque nuestros ojos son muy limitados. Y aquí es donde viene lo que le comentaba del tema del discernimiento, que el discernir es aprender a escuchar la voz de Dios para saber qué Él desea, ¿verdad? Y creo que esto es una parte esencial que nos hace falta en la iglesia, ¿verdad? Porque creo que se nos ha enseñado mucho que orar es hablar con Dios, pero creo que esa es una primera fase. Siento que orar es aprender a escuchar la voz de Dios para saber qué queremos, qué Él desea de nosotros, qué necesita de nosotros en las diferentes etapas que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces siento que lo que nos hace falta en esencia es aprender a tener un proceso de escucha de Dios. Y eso es algo que, digamos, la iglesia que es madre y maestra nos va conduciendo y nos va guiando, ¿verdad? Sin embargo, estas pequeñas cuestiones que son muy grandes y fundamentales se aprenden en casa. Esto es un tema que se aprende en casa, que se transmite. De hecho, cuando nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles y vemos cómo funcionaba la iglesia a un inicio, era una iglesia muy familiar, una iglesia en donde dice que todos se ayudaban, todos estaban atendiéndose sus problemáticas. Entonces creo que ahora nos hace falta eso. De hecho, a través de la arquidiócesis y la vicaría de movimientos, se nos está llamando a volver de nuevo a tener una conversación espiritual. ¿Les recuerda, hermano, que vimos en la última reunión que tuvimos un tema que decía conversación espiritual? Aprendemos a hacer lección divina.
porque la lección divina es uno de los medios más importantes y principales y sobre todo, digámoslo así como básico para empezar a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Ahí En las está, Sagradas Escrituras. importante. Pero la forma en que nosotros empezamos a profundizar más y más en esa escucha, en la conciencia de la escucha, empezamos a escuchar la voz de Dios en todo lo que nos rodea, porque como Padre, Él siempre nos va a estar guiando. Entonces, digamos, eh, abarcando otros temas, ¿verdad? Porque, digamos, esto en esencia abarca un montón de cosas. Yo he escuchado a muchos papás, ¿verdad? Y de hecho, desde nuestra propia eh, vivencia, hemos visto muchos papás que dicen, es que no hay una escuela para ser papás, es complicado, ¿verdad? Sin embargo, hay un versículo en la Biblia, ahorita no recuerdo cuál, pero lo voy a buscar, que dice, desea ser un buen papá, escucha la voz del Espíritu Santo. Parafraseado, pues, ¿verdad? Y a mí me pareció tan interesante porque confirmaba todo este camino de discernimiento y de escucha de Dios, que siento que es lo que nos hace falta. Entonces, volviendo un poquito y aterrizando al tema de los jóvenes, creo que como movimientos, como iglesia, primero como iglesia, luego como movimientos, que es lo que nos compete a nosotros, ¿verdad, hermano? Ustedes como un movimiento, Ujú. incluso los que están especializados y dedicados a trabajar con jóvenes, necesitamos escuchar la voz del Espíritu porque Él nos va diciendo cómo está actualmente el mundo, cómo podemos anticiparlo, cómo podemos trabajar, pero sobre todo cómo prepararnos para el día de mañana, porque la vida está avanzando tan rápido que lo que posiblemente hoy necesitemos aplicar, dentro de unos 4 años ya no va a ser aplicable, Ya no va porque a va a ser ser aplicable. Yo exactamente. tuve la dicha de trabajar a la par de un sacerdote que a la larga fue mi asesor espiritual, que en paz descanse, y él era muy abierto y me dio la oportunidad de trabajar en el área de catequesis para confirmación de los jóvenes, y pues yo tenía a mi cargo como a 150 patojos y patojas, como decimos en nuestro lenguaje popular. Y yo me adelanté quizás a ciertas situaciones que hoy se deberían de poner en práctica porque es un espacio que bien puede aprovechar un buen catequista. Claro. Y le comento, nosotros teníamos formación de un año completo a los jóvenes para que entendieran el por qué se iban a confirmar. No era una situación express, no era una situación de un salir del compromiso, y tuvimos la dicha de que de los 150 jóvenes se terminaron confirmando 170 jóvenes. ¿Por qué? Porque se iban sumando, aunque ya Claro, se había cerrado la inscripción, entre comillas, se iban sumando, pero le comento a dónde voy. Yo les daba media hora de catequesis y de ahí media hora nos poníamos a platicar, a conversar y a centrarles algo, pero siempre bajo la palabra de Dios. claro. Hicimos ciertas actividades como retiros, y en los retiros aprovechábamos también. Yo les decía, la mecánica va a ser esta, vamos a jugar voleibol, básquetbol, papi fútbol, pero a la hora de, es de. Y entonces ya me entendían esa palabra. Y bendito sea Dios, pues yo creo que es algo que se debe de implementar porque la catequesis que se les imparte a los jóvenes es una catequesis como para adultos, sin entender lo que usted dijo, del joven que también tiene su propia forma de ser y va con sus escapas. No sé cómo ve usted eso por ahí. Sí, totalmente, ¿no? Y qué hermoso lo que usted me comenta, porque usualmente cuando uno habla de jóvenes, uno dice, se inscriben 150 y terminan 60, ¿verdad? Es bien complejo. Pero qué interesante lo que usted menciona, porque si empezamos a desmenuzar, empezamos a ver que hay, digamos, una atención a lo que el joven necesita. Y el joven necesita expresarse, conocer a más personas, que el mundo se abre, pues, porque prácticamente eso es lo que está sucediendo cuando uno entra, que le digo yo, básicos, que es la edad de lo que usted menciona de confirmación, ¿verdad? Incluso yo ahorita recuerdo un poquito de mi experiencia de esa etapa y a veces uno se siente un poco excluido, uno está entrando de la primaria, que es como esa etapa
donde uno va generando sus amigos y todo, pero ya cuando uno cambia de ambiente, uno empieza a decir, ¿y aquí quién voy a conocer? Y uno ya se enfrenta, por ejemplo, a situaciones como discriminación, como que yo ya vengo con mis amigos de este grupito y ahorita el nuevo, no, este no entra por acá. Entonces, digamos, esos espacios que se empiezan a generar dentro de la iglesia, como usted lo mencionó, ¿verdad? Una catequesis, empiezan a generar un cierto alivio a dinámicas reales que están viviendo los jóvenes, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante porque a veces necesitamos aprender vuelvo a caer en esto, ¿verdad? Yo lo voy a estar repitiendo mucho porque creo que es la esencia de la problemática. Aprender a escuchar la voz del Espíritu porque Él nos va diciendo de qué forma, cómo, en qué momento, ¿verdad? Incluso, y a mí me sucedió, para contar experiencias también, yo fui catequista de niños también de confirmación y de primera comunión. Pero me sucedió algo bien interesante porque usualmente a nosotros nos dan un libro y del libro pues uno va enseñándoles porque hay que cumplir cierto contenido, digamos, de aprendizaje para poder hacer la primera comunión. Pero recuerdo que cuando empezábamos a tocar temas como, por ejemplo, la confesión, recuerdo que en ese momento todo era como muy, como una escuela, ¿verdad? Y entonces empezamos a desmenuzar qué era y llegamos a la conclusión que la confesión tenía que ver con el tema del perdón, ¿verdad? Con el aprender a pedir perdón, sentirse perdonado, etc. Entonces, en una de esas clases dimos como una tarea, ¿verdad? Niños de primera comunión, estamos hablando entre 7, 8 años, 9 máximo, y la tarea era primero pensar en algún amigo que nos haya pasado alguna situación difícil o un problema o que nos hayamos enojado y todo. Bueno, y todos se empezaron a identificar y todo. Bueno, ya tienen el nombre, lo vamos a escribir en nuestro cuaderno. Ahora nos vamos a ir a donde esté, ¿verdad? Y durante la semana vamos a acercarnos y les vamos a pedir perdón, ¿verdad? A ver qué pasa. Bueno, llegó el siguiente sábado y recuerdo que cuando nos encontramos empezamos a contar experiencias y como en todo, ¿verdad? Algunos niños sí lo hicieron, otros no, que otros sí, que se les olvidó, pero quienes lo hicieron, pasó una dinámica bien interesante porque empezaron a contar y recuerdo una niña que ella decía, no, es que yo me peleé con una mi amiga porque yo tenía un borrador y me lo quitó y luego pues una confusión y se pelearon. Y mientras me contaba eso, me empezó a llorar y me decía, pero ¿sabe una cosa? Yo le pedí perdón y ahora ya somos amigas otra vez, llorando. Uf. Y así como 5 o 6 contaron experiencias de ese tipo en donde pudieron vivir lo que significa el perdón. Y entonces fue muy fácil, digamos, luego empezar a explicar que la confesión tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Solo que lo hacemos con Dios y que hay situaciones en nuestro interior que necesitamos ir desahogando. Entonces empezamos a ver que la dinámica debiera de ser una dinámica muy adecuada a la situación, porque obviamente no este ejemplo, digamos, se puede aplicar con el siguiente grupo o con la siguiente persona. Entonces pienso que el discernimiento es no solo escuchar la voz de Dios, sino dejarse guiar por Dios para que Él también pueda conducirnos y realmente ahí nos volvemos un instrumento de Dios, ¿verdad? Entonces, Y ¿perdón? viendo esto, viendo lo que usted estaba comentando y también acerca del tabú, porque todavía sigue siendo un tabú en las familias la educación sexual. Y hablando con mi sacerdote, le dije, mire padre, esto lo quiero pasar, proyectar una película. Ah, se me quedó viendo. Me dice, ¿qué temática es? Es sobre la sexualidad. Así, simple, sencillo. Y sobre el aborto, y sobre las consecuencias que esto trae. ¿Y cómo se llama la película, amigo? Punto y aparte. Ah, pero vas a explicar algo si vamos a hacer un foro, le dije. Bueno, confía en tu palabra y que no hay contenido ofensivo al cuerpo y ofensivo a la iglesia. No se preocupe.
Me asombré que hasta invitados llegaron a ver la película que se proyectó en el salón. Uno que otro papá llegó, por supuesto, para ver qué estaba pasando. Y el final de la película, bueno, se hicieron poporopos, le cuento, y tostadas y refresco para que se sintieran en el cine. Y hasta pusimos Claro, bocinas ambientales. No claro. habían sillas y se sentaron en el suelo felices y contentos. Y al final de la película nos tomamos una hora para el foro. Empezamos a las 8 y terminamos a las 11:30 de la noche y ellos no se querían ir. Y preguntaban por aquí, preguntaban por allá, pero lo que no sabíamos contestar tan directamente, como usted bien resaltó, lo va uno acoplando al mensaje de lo que la Sagrada Escritura quiere dar a entender y quiere que se conozca. Entonces, yo creo que estamos coincidiendo de que tanto catequistas, que somos los que tenemos la mayor responsabilidad, es como crear una nueva manera de impartir las catequesis sin olvidar la centralidad que se quiere. Por ejemplo, si es de confirmación, pues vamos a dejar eso como centro, el porqué, el Espíritu Santo, los frutos y todo lo que se enseña, ¿no? Igual a primera comunión. Entonces yo creería, dentro de lo que estamos platicando, como que también hay cierta resistencia de los catequistas o falta de preparación, no sé. No sé cómo lo ve usted dentro de su experiencia en este caminar. Pues yo lo veo al título personal como falta de preparación de parte del catequista. Y no podemos poner a jóvenes, y soy honesto al decirlo, si el adulto que está impartiendo la catequesis no tiene una manera de pensar más diferente en relación a lo que hay que ir caminando con el joven, no sirve. O sea, tiene que entender al joven para poder dar ese tipo de catequesis. Me pasó con un joven que yo le dije, mira, pero no eso, sino esto ya es en este tiempo. Mira, ¿y por qué no te acercas a la iglesia? Y su respuesta me dejó pensativo. ¿Para qué? Para que siempre me estén diciendo lo que no tengo que hacer. Así me contestó. Y entonces le dije yo, pero ¿y qué te pasó? Y si en la iglesia no se habla así, pues bien, me dijo. Tuve una maestra de primera comunión y me empezó a decir. Y en mi casa también me prohíben. No, mejor no. Entonces, costó, pero eso pasa. Yo creo que es falta de, no sé, yo lo digo como falta de preparación del catequista. No sé cómo lo ve usted. Si echémosle la culpa a alguien más también. Yo creo que la culpa la tenemos nosotros mismos. Es que al final, si se da cuenta, todos nosotros debemos tener un fin, que es una de las cosas que nos ha estado dando también el tema del sínodo arquidiocesano, y es que es la construcción del reino de los cielos. Ese es como nuestro target, nuestro punto final, la construcción del reino de los cielos. Bueno, si nos ponemos a pensar en eso y ya lo tenemos claro, lo siguiente que habría que definir es qué significa el reino de los cielos para nosotros hoy. Y ahora nos vamos más específico. ¿Qué significa el reino de los cielos para en este tiempo en el área de los jóvenes? Entonces, si se da cuenta ahí, nosotros vamos asentando poco a poco a poco. Y esa idea, esa profundización que se debe hacer de la mano de Dios en la oración como catequistas, pues, ¿verdad? O como iglesia, o como movimiento, o como grupo parroquial. O sea, es un tema que nos compete a todos. Entonces, en medio de eso, Dios nos empieza a decir hacia dónde debemos ir. Y esto me recuerda a la palabra de Dios en Isaías, si no estoy mal, en el capítulo 30 y los versículos que vienen allá, habla acerca de la voz de Dios después de que nos hace pasar ciertos procesos, ¿verdad? Nos empieza a decir qué camino es el que debemos seguir, si a la derecha o a la izquierda, y escucharemos su voz hacia dónde. Y esa es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Y digamos, a veces nosotros pensando ya fuera
que es la familia. A veces como papás nosotros vemos a los hijos y decimos, ah, la gran, pero es que, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Verdad? Pero ¿por qué mi hijo salió así? Pero hay algo muy importante que se nos olvida. Nuestros hijos son las fotocopias de nosotros. Y esto es bien importante porque, digamos, vemos a un hijo que no respeta, pero también no somos conscientes de que ese hijo nos vio a nosotros no respetar a nuestros propios padres, o sea, a los abuelos, pues, criticar a los abuelos. Entonces, digamos, cuando un hijo nos ve respetar, honrar a nuestros papás, los hijos empiezan a verlo. Y esto es bien interesante porque, como le mencionaba, la oración de escucha nos empieza a abrir los sentidos de una forma tan profunda. Yo recuerdo que en esas conversaciones que trascienden, que empiezan, digamos, en nuestro lugar de oración, en el silencio en nuestro lugar de oración, pero empiezan a trascender por todos lados. Y recuerdo un día que me estaba duchando y de repente empiezo a escuchar la voz de Dios, que es una voz muy sutil, que utiliza nuestra imaginación, utiliza nuestros pensamientos, y ahí, así es como empieza a Dios a armar su comunicación. Recuerdo que llegaba a mí un pensamiento que era cómo es la forma en que uno debe criar a los hijos, ¿verdad? Y me decía, ahí está la importancia de los abuelos. Y yo no entendía, no conectaba, cuando de repente me vino unas imágenes, ¿verdad? En donde me miraba yo con mis hijos. Yo actualmente yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero me vi Pero ya hay a mi un esposa. aviso. Ya había un aviso, ya había una confirmación por ahí. Y de repente fue bien interesante porque me vi yo como hombre, y usted lo ha de saber, ¿verdad, hermano? Como hombre destrozado. Y usualmente como hombres nosotros lo callamos y damos nuestras batallas por aparte. Entonces recuerdo que yo estaba mal y veía a mi esposa, que no la vi bien, ¿verdad? Pero ya estaba ahí la silueta. Y miraba a mis dos hijos, porque vi en esa visión, digamos, a dos hijos. Y entonces yo le decía a mi esposa, mira, yo me siento mal, estoy mal, necesito buscar ayuda, le decía a mi esposa. Y entonces me subí al carro y me llevé a mis dos hijos, y cuando voy viendo, agarré el camino para la casa de mis papás. Llegué a la casa de mis papás, abrí la puerta, saludé a mi mamá y me fui directamente al cuarto de mi papá y mis hijos siguiéndome. Y solo recuerdo que me tiré a los pies de mi papá y me puse a llorar. Y mi papá, que él es mucho de su lenguaje de amor, es del tacto. Recuerdo que solo me agarró y me acariciaba, me decía, ya todo va a estar bien, tranquilo, me acariciaba. Y mis hijos viendo la escena. Entonces, después de unos minutos, no sé qué sucedió ahí con esa búsqueda entre lo masculino, ¿verdad? Y simplemente me repuse y le dije a mi papá, gracias, estoy bien, me siento bien. Entonces, terminó esa imaginación, digamos, esa visión, y la voz de Dios me preguntaba una cosa: ¿a quién crees que tus hijos van a buscar cuando ellos estén mal? Y yo dije, a mí, a su propio papá. Porque ellos a mí me vieron buscar a mi papá cuando yo necesitaba. Y el gran problema es que a veces uno quiere ser un papá Superman, ¿verdad? Cuando realmente uno lo que necesita es sembrar con el ejemplo. Por eso iba a la iglesia doméstica, pues, ¿verdad? Porque creo que hay muchas cosas que necesitamos aprender, que necesitamos ser, ¿verdad? Cambiar quiénes somos para cambiar nuestras generaciones. Y así como sucede con esta situación de niños, digamos, hay situaciones de jóvenes que también necesitamos enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad? Y hay pequeñas lecciones, pequeñas, grandes lecciones que se aprenden desde pequeños, ¿verdad? Y que se van desarrollando a lo largo de la vida, ¿verdad? Muy bien, sí, excelente. Y dentro de esto, pues hablando de la vicaría propiamente dicho, ¿hacia dónde va el pensamiento de de la vicaría en relación a los jóvenes? Me llamó la atención, ya que estuvimos compartiendo con ustedes ahí hace un mes prácticamente, y el coro que llegó de jóvenes, bien, nunca se les miró cansados, aburridos, no.
se les miró bastante, ¿cómo le dijera? Alegres, bastante alegres y sin caer en un show, pues que también esto hay que tomarlo en cuenta, en un show musical, sino que va acoplándose a lo que había que acoplarse. Entonces, la vicaría, ¿cómo piensa manejar que se sumen jóvenes? Al menos en la mesa donde yo estaba había uno. Claro. Sí, de hecho, ¿Cómo lo han visto? mire, ahorita estamos en un proceso, ¿verdad? Ahorita vamos a cumplir, si no estoy mal, 2 años de estar activo ya en la Vicaría Movimientos, ¿verdad? Que es un espacio donde se reúnen todos los movimientos que no son parroquiales, eh, a poder empezar a convivir, ¿verdad? Y el sínodo, por otro lado, es un proceso que a nosotros nos está haciendo que a través de la conversación espiritual empecemos a descubrir cuál es la problemática, ¿verdad? Desde las áreas que nosotros vamos atendiendo, por ejemplo, la parte de la litúrgica, ¿verdad? Que es bien esencial e importante, la parte de cómo hacemos comunidad, ¿verdad? La parte también del querigmática, que es el mensaje y la evangelización, y también la parte de la obra social de la iglesia. Entonces, primero hay una etapa de evaluación de cómo estamos, de diagnóstico, digámoslo de esta forma, y a raíz de todo este proceso empiezan a generarse ciertos lineamientos que se hacen evidente cuando empezamos a conversar de estos temas. Entonces, ahorita que precisamente este sábado vamos a tener reunión y una asamblea de discernimiento y de trabajo en donde vamos a tocar diferentes temas acerca de la familia, ¿verdad? Aparte de un tema independiente va a ser el tema de la juventud. Por otro lado está el tema de la dimensión social de la iglesia, que también debiera ser otro chip que tenemos que tener incrustado en nuestro corazón. Y pues otros temas. Ahora, estos temas, y esto es lo hermoso, ¿verdad? De cómo se va cumpliendo lo que nos dicen los documentos del Concilio Vaticano II, ¿verdad? De que la iglesia debe adaptarse a los tiempos, pero para adaptarse a los tiempos tiene que tener conversaciones espirituales y como dicen los psicólogos, hay que tener conversaciones difíciles con nosotros mismos, porque a veces como movimientos, hablando desde la vicaría, ¿verdad? Venimos haciendo las mismas cosas desde hace mucho tiempo y eso no nos permite tener una visualización de la problemática del hoy, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en esa fase de discernimiento, de extraer la problemática para poder generar soluciones, ¿verdad? Creo que es bien importante que todos nosotros como iglesia, y por eso le mencionaba qué hermoso que la iglesia está en este proceso de instruirnos a nosotros a buscar la escucha de Dios a través de la conversación espiritual. Y surgido de esto, pues ya empezar a tocar las problemáticas y también generar las soluciones que parten de nosotros, ¿verdad? Pero definitivamente algo que es importante para poder llegar a ese proceso, a esa conversación espiritual, a esa, digamos, a esa síntesis, ¿verdad? Del análisis previo, es que tenemos que ser conscientes de nuestra misión, nuestra vocación de manera individual como movimiento y luego ser consciente de la complementariedad que nosotros tenemos como movimientos, porque no estamos solos y a veces caminamos solos y queremos avanzar tanto que no se da, no llegamos a alcanzar todo esto. Entonces, poniendo un ejemplo, ahorita usted mencionaba hace unos minutos acerca de los jóvenes y el tema de la película y el aborto, y digamos ya cuando uno tiene ese pensamiento de complementariedad y uno va conociendo más, me ponía a pensar, ¿qué pasaría si nosotros invitamos a un movimiento que se dedique a hacer campañas sobre el tema del aborto, ¿verdad? Incluso ahorita se me viene a la mente a este movimiento que se llama 40 días por la vida. Ellos hacen, digamos, charlas, interceden por los niños, tanto los que han sido abortados como los que posiblemente puedan llegar a ser abortados y se ven testimonios grandes. Entonces, imaginémonos un escenario.
en la actividad que usted menciona, de repente llevar a alguien, ¿verdad?, especializado en esto y que pueda dar una charla, una pequeña cuestión y que diga, miren, si alguien tiene esto, aquí dejamos el número, que se comunique de manera anónima, nadie lo va a juzgar, nadie va a decir nada, pero aquí lo vamos a ayudar. Y entonces aquí ya de una forma de vínculo, digamos, ya podemos cumplir nuestra misión principal, nuestro target, que era buscar y construir el reino de los cielos. Pero lo estamos haciendo de una manera complementaria, ¿verdad? Ahí mencionó algo muy interesante sobre lo que nosotros vamos a trabajar el año entrante, y es tratar en la manera de lo posible trabajar en conjunto con otros movimientos, cosa que es un poco seria y le voy a explicar por qué. Porque es lo que más o menos percibimos en este año. Uno, quieren cobro de una tarifa, sí o sí. Y eso, pues, estamos trabajando para el reino y no se está cobrando una entrada, no lo veo, pues, noble. Eso lo digo claro y abierto. Dos, que tengo que pedirle permiso al consejo, a ver si el consejo me autoriza, porque voy a ir así. Entonces, se complica un poco, pero vamos a lo que usted está diciendo. Primero Dios, van entendiendo ese caminar juntos y dejar a un lado los individualismos y los egoísmos, pues, porque sucede, lamentablemente sucede. Y hoy por hoy nos debemos de preocupar de trabajar muchísimo, no solo en los jóvenes. Yo creo que usted lo mencionó al principio, y fue que la base fundamental es la familia. Y si en la familia no se le da un acompañamiento, no vamos a lograr absolutamente nada, pues porque yo parto desde el mismo momento en que se dan las famosas charlas prematrimoniales, desde ahí parto. Totalmente. Donde en lugar de que se haga conciencia en la pareja, ¿a qué van? Simplemente se utiliza un requisito para darle un cumplimiento y que puedan estar, ya la recibió, vacásete, pues, y no va por ahí. Yo creo que el asesor que yo tenía, ahí daban también un año las charlas prematrimoniales. Se apuntaban 60 y se casaban 10. Claro. Habían unos que ya habían descubierto que no estaban para eso. Entonces, eso es parte importantísima también de estas pastorales, llamémosle familiares. Y algo más que usted mencionó, lo social. Guatemala, yo creo que muchísimos nos cerramos los ojos y no solo Guatemala, sino América Latina, ya lo dijeron en Aparecida, ya lo mencionaron en América. Pero lo importante de esto es que de una u otra manera hay movimientos que también trabajan en una función puramente social y que también se necesita acompañamiento porque al final no somos expertos en todo. Eso hay que reconocer. Entonces, me llamó la atención lo que estábamos platicando con usted la semana pasada, o hace 15 días. Acerca de lo que se dedican. Platiquemos un poco de eso para hacer un poco también de luz en los oyentes y que veamos que la función social es muy importante, porque lo voy a decir claro. Donde no interviene el gobierno, tienen que intervenir otras instituciones. Y aquí de los famosos comedores solidarios son buscavotos y quedar bien con un pueblo. O sea, son medidas populistas. Lo vamos a negar y lástima, ¿verdad? Pero hay que decirlo. Y hay instituciones que trabajan mejor y calladita la boca. Entonces, pero también hay que darlas a conocer y para eso pues estamos, digamos, estos medios que se utilizan actualmente. Hablemos de este movimiento un poco para que conozcamos también de la función social que prestan. ¿Cómo es? Gracias. Sí, de hecho nuestro apostolado se llama Ducing Altum. Es en latín, está en latín y significa remamar adentro, que es del Evangelio, ¿verdad? Donde Jesús le dice a Pedro, vamos a la profundidad, ¿verdad? Donde nadie quiere ir, donde está peligroso.
Entonces, el movimiento está dedicado a trabajar con el más necesitado, con las personas en situación de calle, ¿verdad? Que en su mayoría, en condición de calle, correcto. En su mayoría, no solo vive la callejización, que es como una adicción a la calle, a mantenerse en la calle, sino también problemáticas de adicciones con drogas, ¿verdad? Entonces, pues trabajamos con ellos y, como le mencionaba, a través de la escucha de Dios, Él nos fue llevando a un desarrollo de este proyecto en donde todo lo ordenó, ¿verdad? Y pasó de ser un ministerio que se dedicaba solamente a dar comida en las calles a tener un proceso desde que se conoce a alguien en la calle hasta llevarlo a la puerta de la casa con su familia, ¿verdad? Y este proceso nos lleva, digamos, desde la atención inmediata, ¿verdad? Nuestro programa completo se llama Ama, Ayuda, Abraza, ¿verdad? Ama, Ama, ayuda. Abraza, ajá. El primer proceso, que es AMA, trabaja con las personas directamente que viven en situación de calle y se les brinda una atención inmediata a su necesidad inmediata, que usualmente es alimentación, ropa, pero sobre todo ayuda médica, ¿verdad? Se le atienden algunas situaciones y en medio de ese proceso, porque usualmente la misericordia puede llegar a ser, digamos, tomada como que solo es dar un pan y ya, fin, adiós, pues nunca te vi, ¿verdad? Eh, pero la verdadera misericordia, que está guiada por Dios, a veces Dios quiere que uno brinde un seguimiento y a veces Dios quiere que sea solo un chispazo de oración para que se conecte, porque muy probablemente en 2 o 3 días la persona fallezca. Situaciones así. Entonces, en medio de todo este proceso, pues empezamos a desarrollar también un programa terapéutico de rehabilitación para las personas, que por cierto, a todos los que nos escuchan les pedimos sus oraciones, porque uno de nuestros sueños es tener un propio centro de rehabilitación y primero lo vamos a tener, en donde ya vamos a aplicar todo lo que pues, Dios nos ha permitido desarrollar, ¿verdad? Que es una rehabilitación integral, ¿verdad? En donde se trabaja la parte espiritual, la parte física, la parte también del alma, en donde se encuentran las adicciones, donde se encuentra un sinnúmero de cosas, las heridas de infancia, heridas en matrimonios, ¿verdad? Toda esa serie de cosas. Y en esta etapa, pues se le da introducción acerca también de cómo ellos deben de manejar conflictos, ¿verdad? Porque a veces los conflictos son la excusa perfecta para volver a una vida anterior. También, por ejemplo, educación financiera también, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, Dios como que nos ha llevado a ver al ser humano de manera integral para que pueda tener una recuperación sólida, ¿verdad? Y en la última fase, que se llama abraza, pues ya empezamos a introducirlos a las dinámicas de familia, cómo manejar conflictos ya también con la familia, y entendiendo su realidad, ¿verdad? Y también trabajamos con las familias. A las familias pues las llevamos también procesos espirituales, procesos físicos, donde empezamos a atender las necesidades que la persona dejó de atender, ¿verdad? En casa, vinculándolo siempre a ellos, ¿verdad? Porque lo importante es que la persona que está en recuperación empiece a generar esa nueva confianza en su familia. También los llevamos por programas especializados, ¿verdad? Que ya existen, por eso le hablaba de la complementariedad, porque ya hay programas que existen que trabajan con las familias de adictos. Entonces nosotros al final solo somos puentes, pero la idea, como le mencionaba, era el ser abierto a la complementariedad, ¿verdad? Y empezar a generar esa ayuda desde la voluntad de Dios. Porque también, ahorita le comento como el lineamiento general, pero cada persona es diferente, cada caso es distinto, cada caso debe tomarse con la importancia que merece, ¿verdad? Y digamos, el entender que Dios nos puso a trabajar en este pequeño jardincito, ¿verdad? Con los muchachos de la calle,
nos hizo reenfocarnos y nos hace entender cuál es nuestro propósito de vida, ¿verdad? Entonces, es bien hermoso porque desde la parte social, nosotros pues hacemos un apostolado que ayuda a personas en situación de calles, pero desde la parte espiritual, nosotros lo único que hacemos es escuchar qué quiere Dios y ponernos al servicio de Dios, ¿verdad? De hecho, dentro de la iglesia tratamos la manera de transmitir esto que Dios nos ha dado para que cada uno de nosotros no, o nos encontremos o nos reencontremos con esa misión, ¿verdad? Para poder hacer nuestro punto final, nuestro objetivo final, que es construir el reino de los cielos. A veces, y para ello tenemos que entender qué es el reino de los cielos en medio de esta práctica, ¿verdad? Porque nos ha sucedido que, póngale, estamos ayudando a alguien y de repente vemos en los momentos donde nos reunimos en las calles que empezamos a trabajar el sentido de vida, porque eso es una de las primeras cosas, devolver ese sentido de vida o que ellos tengan esa plataforma de encontrarse con el sentido de vida a través de Dios. Y vemos a personas muy tocadas y se ora profundamente y uno piensa en su humanidad, wow, ya este es el primer paso para una rehabilitación, digamos. Y a la siguiente semana que llegamos, la persona falleció por X o Y circunstancia. Entonces, digamos, cuando uno tiene un pensamiento inflexible, uno puede pensar, pero entonces por gusto estamos haciendo esto, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a ver a estos proyectos con los ojos de Dios, empezamos a ver que esa oración era necesaria porque estábamos preparando una buena muerte, ¿verdad? Es de interesante. En otros casos, Dios nos permite ver a muchachos que de repente vuelven a recaer y vuelven otra vez a la situación y después vienen acá. Y aprendimos algo, ¿verdad? Con nuestros compañeros que dice que tenemos que aprender a hacernos a un lado en el camino de tocar fondo de la persona que queremos. Y no significa que no lo amemos, no significa desamor o desinterés, sino que es un amor respetuoso. Y eso a nosotros nos abrió tanto la mente porque empezamos a entender que así es como nos ama Dios, así es como nos otorga libre albedrío a cada uno de nosotros, ¿verdad? No es que no nos quiera, pero Él respeta, nos da nuestra libertad y hasta que tocamos fondo, Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Ahora, a veces sucede, volviendo un poquito al tema de los jóvenes, conjugando todo, nos damos cuenta que a veces los papás le cortamos las alas a los hijos, a la experimentación, ¿verdad? Y no estoy hablando de libertinaje, sino una experimentación partiendo de lo que nosotros en esencia le enseñamos a nuestros hijos que fueran, ¿verdad? Entonces, creo que la misericordia también es un chip que debemos tener en nuestra alma. Es el chip del católico, el cristiano. Es un chip, no es una actividad, no, es un chip que debemos tener siempre. Y creo que esto es algo que va a nacer y va a producirse en medio de la escucha de Dios. Lo primero que Dios hace cuando uno lo escucha es arreglar lo interno, pero luego empieza, después de ir arreglando lo interno, de acuerdo a nuestras circunstancias, ¿verdad? Porque más adelante hay otros retos emocionales, otros retos físicos, otros retos a nivel espiritual. Dios nos empieza a llevar por la misericordia. Y la misericordia es el culmen del Evangelio. Es lo que dice el Papa Francisco en un documento que él tiene. Y él hablaba que la misericordia es el culmen, es el resumen. O sea, no hay nada más. Es amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y primeramente a Dios, ¿verdad? Porque al final todo lo hacemos por Dios. Entonces, creo que cuando el joven también empieza a experimentar la misericordia hacia otros, uno empieza a encontrar el sentido de vida. Y eso es parte de mi testimonio, fíjese. Digamos, yo fui catequista joven, hice un montón de cosas, pero de ahí me encontré con que no había nada más en la iglesia para mí. Y ya decidí pues meterme en la universidad y todo, y ahí fui a darme mi vuelta al mundial, diría mi papá. Pero no volví hasta que tuve la experiencia de encontrar al mismo Jesús dándome las gracias cuando yo le estaba dando un plato de comida.
eso le dio sentido de vuelta a mi vida y fue lo que nos dio, digamos, una misión y una vocación para lo que yo debo de hacer pues el resto de mi vida, o al menos hasta donde Dios quiera, ¿verdad? En este tiempo. No, y qué bueno, yo creo que ahí es donde se experimenta, aunque uno no lo viva, pero se experimenta el sufrimiento del ser humano y cuán débil puede ser, y que al mismo tiempo muchos carecemos de esa empatía, de caridad, misericordia, y carecemos también de un verdadero amor hacia el débil, pues, porque eso es otra realidad. Entonces, viendo esto, hay una frase que a mí a veces me molesta, y usted lo mencionó en un principio, porque a veces es necesario darle un pescado 2, 3, 4 veces a una persona mientras va caminando para irla preparando a pescar. Eso es lo que se hace. Sin embargo, hay personas que se ofenden y dicen, mejor enseñarle a pescar y no le estés dando el pescado. Como quien dice, no hagas nada. Pero yo creo que eso también es un pensamiento egoísta porque no saben la necesidad de esta persona en un momento dado. Pues. Ahora, dentro de esto, ¿cómo funcionan ustedes? ¿Como voluntariado? ¿Tienen personas voluntarias para hacer la tarea que hacen? ¿O es un grupo ya determinado? ¿O se pueden seguir sumando personas? ¿Cómo es la mecánica dentro de ustedes? Sí, gracias. De hecho, nosotros somos un grupo, ¿verdad? Un ministerio. Somos aproximadamente unos 7, 8 que nos dedicamos a trabajar esto, diferentes coordinadores de estos proyectos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros pues siempre hacemos la invitación a los movimientos o grupos parroquiales para que puedan vivir esta experiencia, ¿verdad? De hecho, también nosotros damos una serie de cursos que nos prepara para esto, ¿verdad? Nuestro primer curso se llama Profundizando en la Oración, en donde aprendemos a lo que le mencionaba, ¿verdad? Escuchar qué quiere Dios, ¿verdad? Porque, digamos, este voluntariado requiere mucha escucha de Dios cuando nosotros vamos, ¿verdad? Y se lo comento a través de una experiencia que tuvimos, que es bien fuerte, porque en medio de esa escucha, Dios nos va guiando hacia dónde ir, qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? Y recuerdo que ahí hubo un momento en donde estábamos en un lugar llevando panes y comida y todo, y de repente la voz de Dios nos decía a él no. Y uno se puede, ¿cómo es que se dice? Escandalizar, digamos, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer que era la voz de Dios diciéndote que no le des a alguien que se ve que tiene necesidad? Y es bien interesante porque ya cuando uno lo ve, digamos, pasado el tiempo, uno dice, con razón Dios no quería que le diera algo a él, ¿verdad? Y eso es lo que nos va dando esa certeza de que es la voz de Dios. Y resulta de que esa persona, pues no le dimos comida ni nada, y ese fue como que su punto culmen de su tocar fondo. Y a la siguiente semana ya hubo un cambio de actitud a tal punto de querer ingresar a un proceso de rehabilitación. ¿Qué hubiera pasado si nosotros le hubiéramos saciado su hambre? Saciado. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que es importante la escucha. Entonces, el primer curso tiene que ver con la escucha de Dios, los procesos, porque hay un camino, hay un proceso para vencer también, cómo uno cierra la puerta, uno se mete en lo privado y uno habla con el Padre. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo nosotros podemos apagar esos pensamientos y cómo podemos llegar a escuchar esa voz? Y cuando la escuchamos, ¿cómo empezar a diferenciar qué es Dios o qué es nuestra voz interna que piensa que es Dios o que es el mal o que son, digamos, pensamientos que están instruidos o instituidos por el mundo? Como lo que usted mencionó hace un momento, okay, ¿cómo le vamos a dar? Es una cuestión social plasmada a nivel del mundo. Por otro lado, tenemos el siguiente curso que tiene que ver con ser guiado en el espíritu, porque cuando ya escuchamos esa voz, necesitamos entrar
a practicar los dones del Espíritu Santo que nos ayudan a poder cumplir esa voz, ¿verdad? Los dones son disposiciones personales que son depositadas dentro de nosotros desde el día de nuestro bautismo, pero que tenemos que aprender a entrenarlas, ¿verdad? Por ejemplo, el don de fortaleza. Podemos conocer mucho la voz de Dios y escucharla, pero ¿y si no tenemos las ganas? ¿Y si no tengo el atrevimiento? ¿Y si no tengo el coraje de hacerlo? No se va a hacer. Entonces, por eso está guiados en el Espíritu. Y ahorita precisamente estamos a mitad del curso que se llama La Misericordia de Dios, ¿verdad? Que es un curso en donde ya aplicamos la voz de Dios, cómo nosotros obtenemos esa fuerza y cómo nosotros empezamos a vivir la misericordia y la aplicamos en donde Dios nos mande, ¿verdad? Entonces, digamos, brindamos estos cursos abiertos a cualquier ministerio, cualquier movimiento que desee escucharlo y que luego ya llegue a, digamos, a vivirlo dentro de su movimiento, dentro de su parroquia, etcétera, porque esa es la base para hacer una misericordia conforme al corazón de Dios. El Papa Francisco decía, la misericordia no es un sentimentalismo, es la voluntad de Dios que viene hacia nuestro corazón y que luego sale a través de nuestra mano. Pero ¿y cuando no viene de Dios y solo viene en nuestra mente? A veces uno solo entorpece el reino de los cielos con nuestras acciones, porque no es solo una intención, es ser obediente a la voz de Dios. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, nosotros propiciamos estos cursos, ¿verdad? También dentro de nuestro grupo, pues coordinamos esto, pero siempre hacemos los llamados a diferentes grupos parroquiales de movimientos y especialmente de jóvenes, ¿verdad? Las pastorales juveniles, para que puedan sumarse a esta vivencia y encender a la iglesia, porque de verdad que la misericordia empieza a encender y le da sentido a lo que nosotros vivimos en nuestras catequesis, en nuestra vida litúrgica, todo nos va dando sentido, ¿verdad? Entonces, así es como funcionamos. También hay personas que no pueden estar por el tema de horarios o por el tema de que no tienen disponibilidad, pero nos ayudan siendo voluntarios preparando comida, por ejemplo, o hay personas que nos ayudan intercediendo, o hay personas que nos ayudan donando aportes monetarios, ¿verdad? Porque como le comentaba, esta iniciativa pues se mantiene con los fondos de nosotros y pues esperando la providencia de Dios, ¿verdad? Porque ahí sí que donde nos lleve Dios, ahí es donde vamos, ¿verdad? Ahora, ¿estos cursos qué duración tienen? Aproximadamente tienen 3 meses. De hecho, estos 3 cursos se dan a lo largo del año. Ahorita nosotros estamos terminando el último, ¿verdad? Entonces, y ahí vuelven a convocar. De ahí volvemos a convocar porque, mire, como le comentaba, creo que es una necesidad latente de la iglesia, discernir, ¿verdad? Eso. Y de hecho, a veces dentro de la vida clerical, digamos, incluso hasta esto es un poquito, digamos, ¿cómo le digo? Como rechazado. Sí, no, y es bien interesante porque incluso hay un diácono que nos acompaña a nosotros y nos dice, esto que ustedes ven, es que esto es tan profundo como lo que nosotros, como nuestra preparación dentro de la vida sacerdotal. O sea, ustedes a este nivel están profundizando. Y esto es bien interesante porque dentro de nuestra conciencia personal, debiera ser el pan diario de todos, ¿verdad? Así es. Y si nosotros vivimos así, escuchando la voz de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, de seguro en pocos años cambiamos la sociedad, ¿verdad? Sí, incluso, así es. Y basta con que se dé el primer... Lo importante no es correr, lo importante es dar el primer paso. Eso es lo importantísimo en todo. Y aquí pues no cabe aquella excusa, no, es que mi vocación es esta, o mi vocación es predicar, mi vocación es orar, mi vocación es irme a la montaña, encerrarme. No. Eso yo creo que cuando uno se sienta a leer detenidamente los evangelios, encontramos a un Cristo misionero, a un Jesús misionero por excelencia y consciente
de la problemática social de las personas en su momento. Eso también está clarísimo. Entonces aquí, si yo no tengo esa capacidad, pues también nos puedo pedir el apoyo necesario para llevar a un buen fin o sumarme a un proyecto. ¿Estos cursos son presenciales, son virtuales, son cómo son? Ok, sí, de hecho tenemos las dos modalidades, ¿verdad? Siempre se sugiere que lo mejor sea presencial, ¿verdad? Nuestra sede está en las instalaciones del CEJUSA, ¿verdad? Frente a la Parroquia María Auxiliadora en zona 11. Siempre de preferencia presencial, si no puede, pues virtual, ¿verdad? Porque también tenemos momentos de práctica de esto, ¿verdad? Del tema del discernimiento, los dones, y lo empezamos a hacer en conjunto porque a veces sucede que también, bueno, sí, aquí está su folleto, y no, es una cuestión que vamos como rebaño, escuchando la voz de Dios. De hecho, uno de las citas bíblicas base tiene que ver con el buen pastor, porque Jesús dice, mis ovejas, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen y reconocen mi voz. Entonces, ese es el proceso, reconocer esa voz en medio de un montón de voces, pues, porque definitivamente estando entre el mundo, estando con el Hay enemigo mucho ahí, ruido, hay sí, mucho ruido. sí, Bueno, Marvin, hemos llegado lamentablemente al tiempo, pero no nos vamos a despedir sin que nos deje un consejo en 60 segundos y empieza la cuenta. Solo consejo para qué, solo me... Para de lo que se platicó, la importancia del cuidado del joven, la importancia también de la función social que se debe de dar. Como Muy dos bien. tengo uno, hay oferta, dos por uno. Excelente, excelente. Bueno, primero que nada, no le tengamos miedo al silencio. En el silencio se produce algo extraordinario que es conocer la voz de Dios. Muchos sentimos que estamos lejos de esa voz, pero no, está en el silencio. Atrevámonos a buscar en el silencio qué quiere Dios, como Samuel, que le dice, háblame Señor, que tu siervo te escucha. Como consejo, todos tenemos necesidades, pero Jesús un día dijo, no se preocupen por nada, ¿verdad? Entonces, bajo esos conceptos, tratemos que nuestra oración sea 90% escucha, 5% de peticiones y 5% de agradecimiento. Y eso nos va a dar la clave para aprender a dirigir nuestra vida o aprender a dirigirnos como papás, como jóvenes, como niños, en todo sentido, ¿verdad? Creo que eso es una de las cosas más importantes y de ahí lo que venga va a ser Dios el que nos va a conducir, ¿verdad? Muchas gracias, Marvin, y una vez aprovecho para anunciar que estará con nosotros en los estudios de Jesús TV, platicando pues algo acerca de lo que es este trabajo que se debe de realizar como movimientos y apostolados, y también lo vamos a tener en la radio más adelante, y aquí pues no va a ser la primera y última vez, sino vamos a estar en comunicación, y mientras tanto pues vamos a ver la posibilidad del año entrante de enviar a nuestros embajadores a recibir esos cursos para que después nos lo trasladen al seno del ministerio completo y apoyar. Pues ahí estamos, Marvin, bendiciones, nos saludamos, si Dios lo permite, con un apretón de manos o un fuerte abrazo allá en ¿dónde va a ser? En kilómetro 15, es verdad, en el Seminario Mayor. En el Seminario Mayor, en la Vicaría Movimientos, nuestra asamblea. Por Ahí está. supuesto, el sábado nos vemos entonces. Ahí está. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.